Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y yo en paz, después de todo, el cadáver de Karen pudriéndose en un lugar cualquiera, su cabeza de negros cabellos alojando vertiginosas balas, tercera, segunda y primera bala, cortando el viento, preñando con sonido el silencio, la boca de la pistola arrojando las mismas balas como certeras y profundas palabras, como trágicas premoniciones, el gatillo desatando un vómito de plomo, ordenado por mi dedo índice, alentado por el odio en mi cerebro produciendo rabia, Karen, flotando entre nubes, explorando la Vía Láctea, humedeciendo constelaciones, surcando el cielo en otros brazos, disgregando del amor las brasas. Ese triste intento de declamación que acaban de observar es de un poema titulado Cuento Regresivo que aparece en este libro, Naturaleza Violenta, de Luis Romero. Y es un ejercicio muy curioso el que hace aquí el autor, porque lo que nos comparte son microrrelatos o cuentos cortos, pero escritos en verso libre. Así que si ustedes son de esas personas que se la viven discutiendo de que si la narrativa es mejor o si la poesía es mejor, pues aquí Luis Romero nos da cátedra de que una cosa no está peleada con la otra. Puedes desarrollar historias escritas en verso o puedes escribir un relato utilizando elementos de la poesía y el resultado final puede ser mejor de lo que se pudiera imaginar. Así que ambos grupos dejen de pelearse porque Luis Romero está aquí para darles una poetisa a ambos grupos. Pero, ¿de qué va este libro? Pues desde el título, Naturaleza Violenta, ya podemos imaginarnos de qué va. Pero eso de la naturaleza y de la violencia es un tema que ya tiene muchos años de discutirse. En filosofía, hace un par de siglos hubo dos hombres que ya analizaban esta cuestión. Nicolás Maquiavelo aseguraba que el hombre era malvado por naturaleza, que ya nacíamos con esa maldad. Y por el otro lado teníamos a Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, no sé cómo se pronuncia. Él decía que no, que el ser humano era bondadoso por naturaleza, que el mundo era el que lo corrompía. Pero independientemente de por cuál de estas dos vertientes se inclinen ustedes, no me dejarán mentir que la ira y la violencia es parte de la condición humana. Es más, ¿cuántas veces no hemos estado frente a frente con personas que nos caen tan mal que les deseamos que les pase algo malo? Y es más, ni siquiera necesitamos conocerlos bien o que nos hayan hecho algo para desear venganza. En ocasiones nos hemos encontrado con personas de buenas a primeras que con una primera interacción ya los odiamos, nos caen gordos. Y aquí adentro, no lo verbalizamos muchas veces, pero aquí adentro sí se genera esta idea de ay, ojalá y saliendo lo atropelle un camión. Son ideas que nos cruzan a todos por la cabeza. O díganme si yo soy el único para ir a terapia. Pero bueno, regresando al punto del libro. Justamente eso es lo que aborda esta obra. Esos impulsos o arranques de ira que desatan violencia en la condición humana. Pero los protagonistas de este libro no se limitan solamente a fantasear con ese mal deseado a la otra persona, sino que lo llevan a cabo. Les digo, es una genialidad lo que hace aquí el autor porque son historias pues muy sanguinarias, cargadas de violencia, como dice el título, en donde la muerte y, o sea, el dolor, todo es una constante, pero escrito con una elegancia que es parte propia de la poesía, que de alguna manera convierte esas acciones tan aberrantes en algo puramente ceremonioso. Antes de pasar a lo que es la evaluación de esta obra, quiero compartir con ustedes
algo curioso que me sucedió al momento de revisarla para hacer esta evaluación. Y es que, como saben, desde enero estoy utilizando rúbricas para estas evaluaciones para que sean más objetivas y no dejarme llevar tanto por mis gustos personales o mis emociones. Y me encontré con una pared que tuve que derribar para poder evaluar esta obra. Y es que las rúbricas que tengo son para narrativa, ya sea cuento o novela. También para narrativa corta, como minificciones. Para poesía. Incluso tengo una para obras de no ficción, porque hay un libro ahí que pues es de no ficción. Y estoy preparando otras dos. Una para teatro y una para cómic, porque próximamente voy a presentarles aquí reseñas de eso. Pero el ejercicio que hace aquí el autor hizo que, les digo, topar en pared, porque a ver, ¿cómo lo voy a evaluar? Como poesía, porque está escrita en verso libre, o como minificción, porque nos está compartiendo historias. Así que tuve que hacer una amalgama de dos rúbricas para poder hacer esto de la manera más objetiva y más completa posible. Y el resultado final, pues, no depende de si es buena en la narrativa o si es buena en la poesía. El resultado final va a depender de cómo amalgama estas dos cosas y cómo se complementan o se meten el pie una a otra. Y ahora sí, vamos pasando a la evaluación. Lo primero que vamos a evaluar tiene que ver con lo que es la parte de la narrativa. Y es la voz narrativa y la economía del lenguaje al ser minificciones. Y miren, en cuanto a la voz narrativa, no tengo nada que criticarle. Realmente impone cuando estás leyendo esa voz que utiliza para describir las atrocidades que le están sucediendo a sus personajes. Hace que conectes y te concentres en ello. Pero hay una cuestión aquí que hace que se meta un poquito el pie y tiene que ver con los elementos de poesía que utiliza en esa voz narrativa. Y es que suele o abusa de lo que es la anáfora. ¿Qué es la anáfora? El repetir varias veces la misma palabra en un poema para darle contundencia a la idea. Pero en narrativa sabemos que el uso o las repeticiones constantes de palabras generan cacofonías que terminan pues generando ecos en la lectura y se siente como que estás leyendo lo mismo una y otra vez. Entonces, al combinar estas dos cuestiones le metió un poquito el pie a lo que es la economía del lenguaje, pero comprendo por qué lo hizo y sé que fue de manera consciente, porque al fin y al cabo lo que nos está presentando son microrrelatos escritos en verso libre. Es una amalgama de estas dos cuestiones. Pero pues aquí en lo que es la parte narrativa, ese abuso de la anáfora pues sí termina perjudicándole un poco. Y para que no digan que estoy exagerando, hay un poema titulado Blanca en el que repite desde el título hasta la mitad del poema 10 veces esa palabra y luego utiliza la variación a masculino, blanco. Entonces, mira, como poesía está muy bien que lo hagan, entiendo el porqué, pero como narrativa pues sí termina restándole un poquito al impacto de lo que está describiendo. Por ese motivo, en esta cuestión que es voz narrativa y economía del lenguaje, este autor se lleva 3 de 4 puntos posibles. Lo segundo que vamos a evaluar tiene que ver con la parte poética, y es la sonoridad y cadencia que maneja a lo largo de sus poemas. Y miren, aquí hay una cuestión, y es derivado de la parte narrativa de estos poemas. Y es que sí, la mayoría están muy bien cuidados, cortan en donde tienen que cortar para generar más tensión dentro de la situación pues incómoda o ya llena de suspenso y de terror que está sucediendo en sus poemas. Y esas censuras, miren, están geniales, pero hay algunas partes en donde yo no sé si el verso estaba demasiado largo e invadió otro renglón generando un verso independiente de manera accidental, o si decidió poner un verso largo y después otro verso nada más de una o dos palabras. Entonces cuando lo estás leyendo, que llegas a esas partes, se rompe un poquito con la cadencia que llevas porque no queda muy claro. En algunos sí puedes adivinar que llegó al final y se le brincó una o dos palabras, pero hay otros que no te queda como muy claro. Y cuando haces tu pausa al final del verso, esa cesura
para continuar con el anterior y que le dé más punch a lo que estás leyendo, pues en lugar de darle punch dices, ay, aquí como que era parte del anterior. Entonces por esa cuestión de que la narrativa le metió un poquito el pie a esta parte de la construcción de los poemas y te interrumpen de manera abrupta la sonoridad en algunos casos y tienes que volver a agarrar el ritmo, pues esta obra se lleva 3 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto que vamos a evaluar combina algo de ambos mundos. Por parte de la narrativa vamos a evaluar la premisa y por parte de la poesía vamos a evaluar la unidad temática. Decidí poner estos dos juntos porque en esa amalgama que hace de microrrelato con poesía es aquí donde se genera el mayor problema que podría llegar a tener este libro. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal o que sea malo el libro, sino que es aquí donde de momento llegas a sentir como el ay, estoy leyendo otra vez lo mismo en cuestión de las premisas. Y es que miren, naturaleza violenta. Todo el libro, todos los poemas o todos los microrrelatos abordan básicamente lo mismo. La premisa general de cada poema se podría resumir en un individuo que desea hacerle un mal a otra persona, generalmente una mujer, y termina llevándolo a cabo, en ocasiones quitándole la vida. Ya el por qué lo hace o cómo llega a ese punto varía de poema a poema, pero la premisa es básicamente la misma de principio a fin, lo cual hace que el libro se sienta muy monótono. Después de 5 o 6 poemas, ya sabes exactamente lo que te vas a encontrar más adelante, pero en cuestión de poesía, pues esto está fantástico porque la unidad temática de todos los poemas hacen que se enriquezcan demasiado unos a otros y que nos está ofreciendo un abanico muy amplio en el panorama de esa naturaleza violenta que tenemos los seres humanos. Pero pues, si lo vemos como ficción o como narrativa, pues sí se siente cansado estar leyendo tantos poemas con la misma premisa. Y por parte de la poesía, pues digamos que es hasta cierto punto enriquecedor ver las diferentes formas de cómo va abordando cada una de estas acciones de venganza y de odio desatado por parte de sus protagonistas. Y aquí, pues bueno, por esta cuestión de que pues sí se llega a sentir hasta cierto punto algo monótono y que conforme vas avanzando sientes como que ya leíste lo mismo anteriormente en otro poema, en esta área se lleva 2 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto que vamos a evaluar también forma parte de ambos mundos y es la evocación. Y es que en la minificción tenemos muy poco espacio para conectar con el lector. Entonces se debe de utilizar un lenguaje en la narrativa que detone imágenes o emociones en el lector para que tenga impacto la lectura. Y lo mismo pasa con la poesía. El lenguaje poético o la creación de imágenes poéticas tiene la finalidad de evocar emociones y sentimientos o imágenes en las personas que los leen. Y en este aspecto, el autor hace un gran trabajo. No hay ningún poema que decepcione en ese aspecto. Ahí sí, me quito el sombrero. Por esta razón, en este ámbito, el autor se lleva 4 de 4 puntos posibles. Y créanme, muy bien merecidos. El último aspecto que vamos a evaluar también forma parte de esos dos mundos, minificción y poesía, y es la ortografía y la edición. Y aquí no tengo nada que criticarle al autor. Él mismo es corrector de estilo de la editorial Proyección Literaria. Mi libro, La Cofradía, él se lo aventó. Él me apoyó con la corrección de estilo, así que sé que pone mucho cuidado cuando revisa otras obras. Entonces imagínense el cuidado que pone en lo que él escribe. Cuando ustedes lean esto, realmente no se van a encontrar nada, absolutamente nada, que pudieran ustedes llegar a decir, ay, aquí como que le falló esto, ay, aquí se le fue este detalle, ay, aquí se siente raro. No. En ortografía y edición, esta obra está impecable. Así que se lleva sus 4 de 4 puntos posibles. Y por todo lo anteriormente dicho, esta obra se lleva un puntaje total de 16 de 20 puntos. Lo cual nos refleja de que es una obra pues muy interesante, con mucha potencia en sus imágenes,
que aborda toda esa gama de posibles escenarios de venganza y violencia que deseamos desatar en contra de otras personas, pero que dependiendo ustedes cómo lo lean, podrían conectar en mayor o menor medida. Es más, estoy seguro de que si ustedes lo leen teniendo en mente que es 100% poesía, ese 16 de 20 suba quizás a un 18. No lo sé, porque esa es una ventaja que este libro tiene. Si ustedes lo leen, pueden leerlo como poesía. Y si les gusta la poesía, les va a encantar. Pero también, si no están acostumbrados a leer ese tipo de obras, pueden leerlo como narrativa y también estoy seguro que les va a encantar. Pero se van a encontrar con esas cacofonías porque utiliza de manera muy constante anáforas en la construcción de sus trabajos. Entonces, pues hasta aquí dejo el video del día de hoy. Si quieren una copia de Naturaleza Violenta, les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video las redes sociales del autor para que se pongan en contacto con él y le pregunten cómo pueden conseguir una copia. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.